Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana acerca de inmigración. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo esta mañana para hablar acerca de inmigración. Abogada, esto de inmigración es continuo. O sea, hablamos de tantas cosas, pero siempre sale algo nuevo. ¿Qué pasa? Es increíble la montaña rusa, ¿verdad? En la que estamos en los últimos varios años de inmigración y sin parada acerca de todo esto y por supuesto en este programa tenemos cosas muy importantes las cuales platicar por todo lo que ha estado pasando y les advierto que para el próximo programa yo pienso que para el próximo programa vamos a hablar acerca de las nuevas reglas que tienen que ver con el uso de beneficios públicos. Habíamos hablado de eso, pero esto es un poquito diferente. Sí, ahora les explicamos acerca de eso también un poquito, ¿verdad? Abogada, sin duda que es un tiempo muy difícil para nuestra gente, así que hay que estar más armados de información y también saber qué es lo que hay que hacer en caso de que suceda algo en donde uno tenga que enfrentar, por ejemplo, a ICE en su lugar de trabajo o en su casa. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió en Mississippi y cómo afecta a todo el país, pero antes quiero que nos dé su número de teléfono, por favor. Claro que sí, es 678-956-8600, 678-956-8600. Visítame en mi página web a www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la Buford Highway, 2751, en el piso 8 de la Buford Highway, enfrente de la oficina de la Asociación Latinoamericana. Así es la abogada Carolina Antonini esta mañana. Por favor, llévenos a lo que pasó hace algunas semanas yo sé que la mayoría de la gente escuchó lo que pasó en Mississippi, pero cuando se trata de inmigración, ¿cómo ha afectado esto a nuestra gente? Sí, entonces los que no han oído o no entienden muy bien lo que pasó, claramente después de haber planificado esto por mucho tiempo, inmigración fue a Mississippi, a un pueblo relativamente pequeño donde había una gran planta procesadora de pollos y trasladó a muchos oficiales. Lo cual, por eso sabemos que fue un plan que claramente fue preparado y preplaneado, y con muchos oficiales de ICE arrestó a básicamente casi 800 y algo trabajadores de la planta, quienes eran trabajadores quienes o están indocumentados o quienes sus documentos para trabajar en este país son cuestionables. Antes de continuar esta historia, quiero explicarles que el dueño de esta planta, el señor Cook, creo que se pronuncia el apellido de él, es una persona multimillonaria quien tiene esta planta y muchos otros negocios. Acababa recientemente de haber perdido una demanda que había sido postulada contra él por trabajadores indocumentados por maltrato y discriminación, etcétera, donde él se veía obligado de pagar varios millones de dólares. Y entonces es interesante, ¿verdad?, que él haya perdido esta demanda, que viene inmigración a arrestar a toda esta persona, coincidiendo, por supuesto, a la misma vez a un tiempo donde estaba el presidente planificando una campaña relativamente cerca a este lugar. En fin de cuentas, todo esto extremadamente planificado, excepto que, por supuesto, a inmigración efectivamente planificó todo menos una cosa. Y la cosa más importante para el resto del mundo, menos para esta administración, quien aparentemente no le importa a los niños en absoluto, porque se les olvidó el hecho de que, como en esta planta trabajan muchas parejas, de que al llevarse a mamás y papás, de que iban a tener un problema cuando saliera al colegio y los niños no tuvieran a nadie en la casa esperándolos. Normalmente, ¿qué hace ICE cuando sabe que va a ir a una redada, por ejemplo? Hasta ahora, este presidente, vamos a decir pre-Trump, la política de ICE siempre ha sido jamás dejar un niño desamparado en su casa, en el colegio, jamás. Siempre la política de esta organización ha sido que si van a arrestar a una persona, vamos a decir que el papá o una mamá, y hay niños, quizás llevarse uno de los dos padres, pero no a los dos. O si hay que arrestar a la mamá y nada más es la mamá la que está
o el papá, y nada más el papá quien está, no llevarse a la persona, sino que procesar a la persona y dejar que regrese a la casa a tiempo para que el padre o la madre recoja a los niños del colegio o esté ahí para recibir el autobús, para que los niños no queden desamparados. Y únicamente en circunstancias extremas, cuando la persona tiene un récord penal o es una situación muy extrema, coordinar con las autoridades que protegen a niños para que haya alguien que pueda responder por esos niños. Esta ha sido la política de ICE por muchos años, por todos los años que yo llevo practicando ley. Por lo tanto, la gran sorpresa de que ICE haya coordinado esta gran operación por tanto tiempo, porque no fue cualquier cosa llevar tantos agentes de inmigración a esta planta, a este pueblito. Esto claramente tomó mucha planificación y que esta gente sea tan boba que se le haya olvidado planificar qué pasa cuando sale el colegio y los autobuses están llevando niños a su casa. Increíble. Y no hay nadie quien espere a los niños. Los que manejan autobuses, por ley, no pueden dejar que los niños se bajen del autobús si no hay padres esperándolos. Entonces, ¿qué pasó? Caos. ¿Por qué? Porque tuvieron que regresar al colegio con todos los niños. Y los niños que estaban esperando a que los padres vinieran a buscarlos, se tuvieron que quedar en el colegio porque no hubieron padres buscándolos. Entonces, ahí se lleva a todos los niños, a todos los padres, padre y madre, el colegio, la comunidad, el gobierno de esta comunidad, sí, de este pueblo, se pone a gritar porque tiene una cantidad de niños en un colegio que se queda sin padres, que no tiene qué hacer con ellos. Obviamente, las autoridades de protección del niño no tienen el tipo de recursos para lidiar con todo esto y tampoco no les pidieron ayuda, no les pidieron consejo, no les avisaron y últimamente ICE tuvo que soltar casi 400 personas. ¿Que eran padres? Claro, los cuales ellos dijeron que por razones humanitarias, o sea, razones humanitarias para los niños, pero también porque son unos estúpidos de no haber planificado esto. O sea, esto es una planificación 101. Es increíble para mí que tengan una persona planificando esto. Yo no sé qué pasó con esta agencia. ¿Qué han hecho con las personas que estaban a cargo de esta agencia? ¿Los despidieron a todos? Porque eran todos miembros de la organización antes. ¿Qué hicieron con las personas que estaban a cargo de esta agencia que sabían hacer las cosas? No entiendo cómo es posible que están poniendo a cargo personas que o no saben hacer las cosas o no les importa hacer las cosas mal de manera de que los niños se queden desamparados y en la calle. No sé qué está pesando esta agencia, pero si esta agencia lo que está haciendo es ignorando el consejo de las personas que tienen los años de experiencia, saben hacer estos programas apropiadamente y sabían que parte de esto era considerar el bienestar de los niños, o están ignorando esos consejos y esa estrategia de los agentes que tienen experiencia, sabiduría y entienden lo que es la ley, te voy a decir, esto es básicamente lo más incompetente del mundo. Lo que están buscando es, por supuesto, más litigación y más problemas. Claro, inmediatamente tuvieron que regresar padres a sus casas porque el gobierno local no podía hacer nada con estos niños. Claro, estos niños van a quedar, estos son niños americanos. Claro, van a quedar afectados por el resto de su vida. Sí. ¿Te puedes imaginar qué vas a pensar tú de tu gobierno? Que tú a los 12 años, 8 años, 10 años, te quedaste desamparado porque tu gobierno vino y te quitó a tu mamá y a tu papá, quienes nunca han roto la ley fuera de estar aquí ilegalmente y lo sacaron de tu trabajo, del trabajo porque todo lo que querían era darte de comer. Abogada, en el pasado, y recuerdo esto, que hablamos de que esta administración iba a tener redadas e iba a ir por la gente que había cometido delitos, que eran criminales, que tenían orden de deportación. ¿Esto ha cambiado ya? Sí, porque nadie de la planta que recogieron en Mississippi, de lo que sabemos hasta hoy en día, cabe en ninguna de esas categorías. Lo que estamos viendo ahorita es que en cualquier momento pueden llegar a cualquier lado, ya no se trata solamente de personas que tienen orden de deportación ni nada de eso. Cuando ellos hicieron la gran redada, sí, de hace varias semanas atrás, donde ellos dijeron que iban a ir por los varios estados a recoger estos miles, lo cuales antes eran millones, ¿verdad? Sí. Los millones de Trump, pero los miles de personas.
lo cual nunca se materializó porque terminaron recogiendo algo como 14 personas, ¿verdad? Esas personas, de acuerdo con lo que nosotros nos hemos enterado, ninguna de esas personas fueron las personas que ellos supuestamente estaban buscando, que eran personas que supuestamente no se habían ido a su corte y supuestamente tenían una orden de deportación. Eso no ocurrió. La realidad es esta. Bajo la administración de este presidente, ellos no están interesados si tú estás aquí legal o ilegalmente, si tienes una orden de deportación o no. Tristemente, Gina, nosotros nos estamos dando cuenta de que ellos aparentemente no les importa ni siquiera si eres ciudadano o no. Hemos visto un número de arrestos y detención hasta de ciudadanos reportados por todas partes. Yo tengo colegas, amigas, estudiantes míos en la universidad, que tú sabes que estudian derechos en la universidad, que me han dicho que ellos no permiten que sus padres o ellos mismos no viajan dentro de los Estados Unidos o no van en el carro o no se van muy lejos de su casa sin tener sus documentos de americanos en su persona por miedo de que en cualquier momento inmigración los pueda arrestar. ¿Qué loquera es esa? Y que quede bien claro, esto no es un problema que yo tengo con todas las personas que trabajan para inmigración, con todos los jueces de inmigración, con todos los oficiales de ICE, absolutamente no. Yo entiendo que en este gobierno hay personas buenas trabajando en el gobierno. Yo estoy hablando de la política de este presidente y yo estoy hablando de las personas que trabajan dentro del gobierno, quienes han elegido seguir esa política ciegamente, sin utilizar su cerebro, sin utilizar su conciencia, sin entender qué es lo que dice la ley, sin importarle qué es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vas tú a enviar una armada de oficiales a una planta, a arrestar a todo el mundo y a llevarte a todo el mundo sabiendo de que tú vas a dejar una armada de niños desamparados en la calle? ¿En qué país vivimos nosotros? Terrible situación. Bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando con Carolina y hablando de temas de inmigración. Tengo dos preguntas para usted. Primero, bueno, obviamente no queremos causar caos porque la gente se preocupa en todo Estados Unidos qué va a pasar, no quiere salir, no quiere hacer, y es lógico, ¿verdad? Tenemos miedo. Pero la primera es, si uno está en un lugar en donde está trabajando y dice, bueno, a mí me están abusando, ya con lo que pasó en Mississippi, pues si yo soy un trabajador ya no voy a decir nada porque qué tal si me echan la migra o si me corren o si me hacen algo. Esa es una. Y la otra es, tenemos que ser preocupados aunque no seamos criminales, aunque no tengamos orden de deportación. ¿Cómo debemos de actuar, abogada? Nos tiene que decir. Absolutamente. Y entonces este es el punto que a pesar de que el ambiente está hostil, de todas maneras nosotros nos tenemos que aferrar de lo que es la ley y aferrar de lo que son nuestros derechos. Entonces vamos a hablar de esas dos cosas. Número uno, todo empleador tiene que seguir las leyes de cómo maneja a sus empleados y cómo trata a sus empleados, así sean que ese empleador eligió emplear a personas que estaban aquí ilegalmente. Entonces, si tú como empleado, si ustedes todos como empleado, un grupo de empleados, permiten que un empleador los abuse y no se quejan y no hacen demanda por miedo de que entonces ese empleador va a tomar medidas retaliatorias contra ustedes, o sea, va a hacer cosas contra ustedes. Esto es un gran problema porque entonces últimamente una persona que está dispuesta a abusarlos igualito va a llamar a inmigración contra ustedes de todos modos. La misma persona que está dispuesta a pagarles tarde o pagarles poco también llama a la inmigración para no pagarles. Entonces, este es un asunto de que los derechos de empleado, los derechos de trabajar en un lugar donde les están pagando a tiempo, donde les están manteniendo el ambiente sano y salvo, donde tienen el mismo tratamiento que tienen las personas que tienen papeles, esos derechos los tienen ustedes. Y tienen que seguir ejerciendo esos derechos porque una cosa es trabajar ilegalmente, pero otra cosa es ser esclavo. Entonces no pueden decir, bueno, voy a dejar que me traten como esclavo por miedo a que me llame la inmigración.
Si ese es el caso, tú tienes mejor vida yéndote de esa compañía, yéndote a trabajar a otra parte. Lo mejor que le puedan pasar a estas personas que tratan mal a los inmigrantes, a estas compañías, es no tener inmigrantes trabajando con ellas. Claro. Lo cual yo entiendo que ustedes me están oyendo y están diciendo así fácil para ella decir porque ella no tiene que trabajar donde yo tengo que trabajar. No, créame, yo no nací en este puesto. O sea, yo no nací abogada. yo para llegar aquí... Hubiera querido, ¿verdad? Sí, abogada? yo para llegar aquí yo también tuve que hacer muchos trabajos manuales y yo tuve que hacer muchos trabajos que no me gustaron. Entonces yo entiendo la situación, bien fácil decir a alguien que no trabaja en algún lugar, pero hay otros empleadores que sí tratan a sus empleados bien. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un empleador como este es quedarse sin empleados y que quiebre. Entonces, no tienen que aguantarse y no deben aguantarse y deben quejarse con abogados o con las autoridades de violaciones contra sus derechos como empleados, ¿verdad? A la misma vez, si inmigración viene a su lugar de trabajo, lo primero es que quién puede darle y quién no puede darle acceso a inmigración, quien toma esa decisión, desafortunadamente no son ustedes. Es la persona que está a cargo de su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, si la persona que está a cargo de su lugar de trabajo le da acceso a la inmigración, desafortunadamente ustedes no tienen ningún tipo de control sobre eso. O sea, esta persona que está en Mississippi le dieron acceso a ICE para que entrara. Exacto, y eso puede ser un acceso afirmativamente porque la persona dijo, bueno, mejor le voy a dar acceso, o una persona a cargo de la planta ese día quien no supo de decirle a ICE no puedes entrar sin una orden de arresto. Es posible que en esa operación que ellos hicieron sí tenían una orden de arresto. Me sorprenderían que ellos hubieran llevado a tantos agentes a un lugar sin ya tener una orden de arresto. Una orden de saqueo o algo así, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Pero muchas personas, al igual que cuando ICE toca la puerta de un individuo y el individuo decide abrir la puerta y dejar que entren, eso pasa mucho en los lugares de empleo. Para estar bien claros, cuando uno tiene un negocio y viene ICE, tú no puedes prohibirle a ICE que entre a los lugares públicos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un restaurante y entra ICE, yo no puedo prohibirle a ICE que entre a los mismos lugares donde puede entrar cualquier clientela, ¿verdad? Pero yo no tengo por qué permitirle a ICE que entre donde está la cocina o ningún otro lugar donde no puede la clientela, el público, entrar. Si ICE viene y dice, me tienes que dejar entrar para atrás, yo le puedo decir absolutamente no. Usted no tiene ningún tipo de orden, lo cual permite de que entre para atrás. Usted tiene que enseñarme una orden judicial. O yo como dueña o gerente puedo decirle, ay, sí, pase, ¿verdad? Depende de la política de esa compañía, ¿verdad? Y esa compañía debería tener una conversación con su abogado para determinar cuál es la política de esa compañía. Vamos a asumir que ustedes son las personas que están trabajando atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si entra ICE, primeramente no puedes salir corriendo. No puedes salir corriendo porque si tú sales corriendo, eso puede convertirse en un crimen federal. El estar aquí ilegalmente, indocumentado, es algo civil. Pero si tú te le escapas a un oficial federal, eso se puede convertir en una felonía. Y con eso vas a tener problemas más grandes, ¿ok? Entonces no tienes que salir corriendo, pero tampoco tienes que hablar. El oficial de ICE te viene y quiere hablar contigo, tú no tienes por qué decirle nada, no tienes que contestarle ningún tipo de pregunta, simplemente de decir, lo siento, y hasta que yo tenga un abogado presente, yo no voy a decir nada. Tengo curiosidad si alguna de esas personas hizo su recomendación. Yo dudo esto porque yo pienso que las personas que trabajaban en esta planta en Mississippi, mi entendimiento es que la gran mayoría son guatemaltecos, no sabían que esto venía, no hay muchos servicios legales en esa área, es un pueblito. Si entiendo correctamente, muchos de ellos son
guatemaltecos de lugares bien remotos en Guatemala y en una área bien remota en Mississippi, donde de nuevo no están muy expuestos a servicios legales, a información, y yo sospecho de que desafortunadamente muchas de estas personas probablemente van a hablar con inmigración, particularmente porque estas personas van a tener mucha ansiedad acerca de sus hijos y probablemente van a pensar que si ellos se portan bien generosamente con información con inmigración, que inmigración a cambio se va a portar generosamente con ellos, con sus hijos. Y este es el problema, que cuando uno está preocupado por sus hijos, etcétera, uno quiere empezar a negociar simplemente por el bienestar de sus hijos, lo cual yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero de nuevo al ejemplo, si tú eres el empleado y tú estás en tu trabajo, tú obviamente no tienes que decir nada. Ahora, vamos a decir que tú eres una madre soltera, tú estás en la cocina y tú sabes que tu hijo llega a las 2 de la tarde en el colegio y tú eres la única persona que estás ahí para recogerlo. Tú sí tienes que decirle al oficial de inmigración que tu hijo va a llegar a tu casa y la única persona que está ahí para recogerlo eres tú. ¿Y por qué? Porque tú tienes que decirle eso porque tú no quieres que tu hijo llegue sin que tú estés ahí. Si tú eres una persona que está enferma y que necesitas medicina, tú tienes que avisarle al oficial. O sea, hay ciertas cosas que tú sí debes hablar, pero fuera de eso tú no tienes por qué decir nada. Claro, si tú eres ciudadana, Tienes que decir. Si tú eres residente legal, obviamente de inmediato. Y que de seguro ni le ponen atención a uno en ese momento. Bueno, hoy en estos días claramente hemos visto que esto no ha sido una gran preocupación de ellos. Claro. ¿Y por qué tú no quieres hablar y decir? Porque desafortunadamente las personas nunca saben de lo que ellos están diciendo, qué les va a ayudar y qué no les va a ayudar. En estos momentos intensos, la persona confía de su memoria y la memoria no siempre funciona bien cuando está bajo ese tipo de estrés. Por ejemplo, yo tengo un cliente que bajo el estrés del arresto le dijo a inmigración que él había entrado en X fecha y el oficial se lo preguntó varias veces y él dijo la misma fecha. Se lo juró y lo firmó. ¿Ok? Cuando él vino a mi oficina, yo le pregunté cuándo había entrado y era una fecha completamente diferente. La fecha que él le dijo al oficial es una fecha absolutamente que lo descalifica de poder pelear para quedarse aquí. La fecha que él me dijo a mí es una fecha que sí lo califica para poder pelear aquí. Y entonces el problema que ahora yo tengo es el siguiente. Él no tiene ninguna evidencia de cuándo entró. La pelea ahora es la palabra de que él le dio bajo juramento al oficial y la palabra que él le va a dar al juez ahora, después de haber hablado conmigo y saber la diferencia entre una fecha y la otra. Y entonces, ¿qué le va a creer el juez? Si él se hubiera quedado callada, entonces el juez nada más estuviera oyendo el testimonio de una fecha y no el testimonio que le da a un oficial y que le da al juez, lo cual contradice uno al otro. Y por eso es que tú no dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no decir? Porque la realidad es esta. Tú nunca sabes qué le vas a decir a un oficial cuando tú estás cansado, cuando tú estás estresado. Si tú nunca sabes y hay personas que dicen cosas sin saber que lo que están diciendo les va a hacer causar problemas. Tuvo otro cliente que el oficial le preguntó con quién entraste y la clienta, con un caso excelente para una residencia por una petición vieja que tenía, le dijo al oficial que había entrado con su hijo y su sobrino. Y entonces el oficial le preguntó, ¿cómo que con tu sobrino? Sí, me traje a mi hijo y también me traje al hijo de mi hermana, quien estaba aquí, porque era menor de edad y no quería que entrara solo. Y quería protegerlo. Y para ella le estaba enseñando al oficial que era una persona responsable porque no quería que el joven entrara solo. Lo que ella no sabía es que al ella haber dicho eso, ella estaba descalificándose de una residencia por el resto de su vida. Permanentemente. Nada más por lo que salió de su boca. Ella no tenía por qué haberlo dicho. No tenía por qué haber dado esa información voluntariamente. Ella pudo haberse mantenido callada.
No tenía por qué haber dicho que con quien entró, cuando entró, ella todo lo que tenía que haber dicho era, perdóneme, señor oficial, no voy a contestar preguntas hasta que yo vea a mi abogada. Abogada, yo creo que de todo lo que ha hablado de cosas tan importantes en este programa, que ya casi se nos termina, es que se queden callados, porque es bien importante, especialmente ahorita que ya no estamos viendo que van detrás de las personas con orden de deportación, criminales y que esto, o sea, en cualquier momento pueden entrar a cualquier parte. Si los dejan, por lo menos ya sabemos qué hacer. El punto aquí es que mientras más puedan deportar y mientras más números, mientras más visual sean, todo esto es político y nosotros básicamente somos el perro de la política. Entonces, el callarse es súper, súper importante y es muy importante de que se cuiden de no decir las cosas innecesarias. También es muy importante, si ustedes trabajan en una compañía donde hay muchos inmigrantes, que sus jefes, sus empleadores hablen con los abogados con los abogados de la compañía para que haya un plan para proteger no solamente a la compañía, sino a los empleados también. No porque hay que tener un plan para evadir la ley, no, sino porque igual que hay un plan para si hay incendio, igual si hay un plan por si acaso viene un terremoto o lo que sea, toda compañía debería tener un plan por si acaso pasan cosas así. ¿Qué pasa si hay un terrorista? ¿Qué pasa si hay una persona con una pistola? ¿Qué pasa si viene un huracán? O sea, estos son el tipo de cosas que desafortunadamente hoy en día ocurre, especialmente si trabajas en una compañía donde hay muchos inmigrantes. Y también recordar que ellos tienen derechos también donde trabajan, abogada. Como lo que hablamos, lo que pasó. Absolutamente, no te pueden tratar diferente simplemente porque no tienes documentos. Particularmente, Gina, porque nosotros todos sabemos que la gran mayoría de los empleadores no solamente saben que están contratando personas indocumentadas. Sabemos que un gran porcentaje de estos trabajadores, de estos empleadores, proveen a sus empleados números falsos, proveen información, les dicen, si no los proveen, les dicen, invéntate algo, ve a buscar algo falso, voltean la cara, pagan en efectivo para evitar tener que reportar, hacen una variedad de cosas para ellos mismos también tener que evadir la ley. ¿Por qué? ¿Esto todo es porque la gente quiere ser criminal? No. Hay empleadores que lo hacen en realidad porque lo que les quieren es ganar dinero, es verdad. Pero en realidad, en la mayoría de las personas, la mayoría de los empleadores, lo que quieren tener es un negocio. La mayoría de los empleados lo que quieren es trabajar. Y en esta economía nunca ha habido suficiente labor para poder trabajar. Y los empleadores quieren desesperadamente contratar a alguien que les trabaje y los empleados quieren trabajar. Y mientras este sistema no les dé a los trabajadores los documentos para trabajar y los empleadores personas para trabajar, va a existir este tipo de labor y este tipo de dinámica entre ellos, ¿verdad? Pero recuérdate que si tú trabajas en algún lugar, tú tienes los derechos de cualquier otro empleado, no tienes que ser tratado mal y no tienes que aguantarlo. Y si inmigración entra a tu lugar de empleo, no mientas, no corras, no hagas nada para hacer tu situación peor, pero tampoco tienes por qué dar información voluntaria o hablar fuera de que haya un peligro. Por supuesto, importante llamarle a su abogado de inmigración, que en este caso sería usted. Pueden llamar al 678-956-8600, 678-956-8600. También ir a mi página web al www.hablandoconcarolina.com. Creo que tú y yo hablamos brevemente antes de comenzar el show de que Inmigración ha publicado una regla que todavía no es una regla final, pero está por serla, donde han bajado 830 páginas de lo que va a ser la regla del impacto de recibir beneficios públicos al estado migratorio de personas. Como te expliqué a ti, Gina, y les digo a ustedes en antemano, como son 860 y algo páginas. Tiene mucho trabajo, abogada, por delante. Hay muchas cosas que vamos a tener que leer y ver. No es la regla final, es la prepublicación, pero en 60 días, desde esa fecha, en 60 días se convierte en regla final. Pero estamos viendo cosas como, por ejemplo, impacto del no saber inglés.
impacto de utilizar, de no tener seguro privado médico, impacto acerca del uso de ciertos beneficios, aunque sean beneficios los cuales previamente eran prohibidos y otros que no eran prohibidos. Más de un show para explicar. Abogada, muchísimas gracias por habernos dado esta información tan importante. Gracias como siempre porque está con nosotros, con la comunidad y porque sabemos que podemos contar con usted para cualquier caso de inmigración. Así que muchas gracias, que pase feliz domingo. Fue la abogada Carolina Antonini. Hasta la próxima. Chao.